Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Corrían otros tiempos. Vox había abierto la caja de Pandora. Estaba hablando de lo que todo el mundo pensaba, o mejor dicho, estaba siendo valiente. Y muchas palabras que mucha gente tenía en la cabeza, ellos eran pues los portavoces. Quizá de ahí el nombre, Vox, de voz, ¿no? Eran la voz del pueblo, o eso decían. Analizaban ese elefante en la habitación que no todos los políticos veían o contemplaban, o más bien no querían ver. Y en esa habitación que querían poner patas arriba, echar primero al elefante y después reformar esa estancia, hablaban de temas muy cercanos, empezando por los chiringuitos, pasando por el gasto político, que también tiene relación con esos puestos de libre designación. Hablaron de los impuestos, hablaron de esos temas que le preocupan a la gente corriente, a la gente, a la España, como diría el Sina, que madruga. Desgraciadamente, todo ha cambiado y parece que Vox, que en inglés van a ver ustedes que soy bilingüe, que es caja, pero no con V, sino con B, es una caja, no casa, de los horrores. Y en esta caja de los horrores, en esta caja en ocasiones claustrofóbica que produce miedo a algunos de sus excargos y que ahora pues ansían expirar sus pecados hablando de lo que ocurría en esa caja de Pandora, que ahora se ha convertido en una caja que parece una caja de la risa, y parece que los más beneficiados son los populares, el Partido Popular, que está viendo cómo antes incluso de que haya un sorpaso, si alguna vez hubo alguna opción de que existiese, aunque viendo las tendencias sí que podría haber llegado a ser posible, o puede llegar a ser posible, ya veremos qué pasa con la formación de Santiago Abascal, pues todo está saltando por los aires. Y en esta caja de la risa, el primero que parece que le produce risa es a José Antonio Fuster. Y más que risa, deberíamos plantearnos si esto va a sentar un precedente con este presunto sobresueldo del que hablaba Juan García Gallardo, que tenía Santiago Abascal en Vox. Y deberíamos también plantearnos cuántos políticos viven mejor gracias a la política. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, y les habla Jorge Brugos. Ya había ciertas sospechas, ya había ciertas investigaciones que presuntamente hablaban de ciertos o presuntos sobresueldos en la formación de Santiago Abascal. Y visto lo que está ocurriendo, aunque sí que es verdad que viene a ser un poco el mal que le pasa a todos los partidos políticos, que al final eso se convierte en, hablando precisamente de cajas, de Vox, pero no con V, sino con B, no caja de los horrores, no una caja de Pandora, sino una casa de los horrores. Y es precisamente en lo que en ocasiones se convierten los partidos políticos, en esas casas de los horrores que, curiosamente, hacen una especie de transformismo en caja claustrofóbica en la cual uno está deseando salir. Porque una casa que no es hogar, no es una casa, sino en una caja. Y eso es en lo que parece que se ha convertido Vox. Algunos, y resulta curioso, ¿no?, también ver pues a líderes de Vox. Estaba escribiendo un mensaje y en lugar de poner voxeros, el corrector me ha puesto voceros. Pero es que creo que
es lo que a veces demuestran ser. Me estoy acordando, por ejemplo, de José María Llano, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, pues que cuando Juan García Gallardo lanzó pues esa exclusiva, lanzó esa piedra, pues él fue uno de los que corrió a toda prisa, junto con otros cabezas visibles del partido, para hacer una especie de escudo humano y que esa piedra no golpease a Abascal. Además todos en tromba, como si alguien desde una torre de marfil hubiese dicho: oye, tenemos que escribir este mensaje apoyando al líder supremo. Porque este tipo de mensajes, este tipo de defensas férreas, lo que hacen paradójicamente es dar la razón a los críticos. Es decir, que nadie puede toser. Que en cuanto alguien tose delante de Santiago Abascal, va a haber un ejército para ponerse delante y llevarse esos microbios, esos virus, pues que uno haya tenido la osadía de contaminar a Santiago Abascal. Y resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta, pues que, y por eso estamos hablando de este tema en este podcast, porque afecta a todos. Y uno lo puede ver en los diferentes cuadros, unos cuadros que es como en todas las familias. Y en esta guerra fratricida, el otro día, pues un cargo de Vox me llegaba a reconocer en un corrillo, pues que, bueno, que cuando Vox se disuelva, ¿no?, veremos qué pasa, ¿no? Y ya se está hablando. Eso, incluso algunos exdirigentes con mucho peso ya lo están diciendo. Y es lo que ocurre, y es como si estuviese haciendo lo mismo que han hecho otras formaciones. Una especie de harakiri, una especie de autodestrucción. Cuando mejor iban, de repente han pegado un frenazo. Y en esa bunkerización, nada más lejos de mejorar o intentar disimular o interpretar un papel, lo que han hecho es ponerse nerviosos. Ponerse nerviosos y utilizar todo tipo de argumentos peregrinos de ciencia ficción, como es precisamente esa pervivencia de la política. Y como digo, y como he dicho al principio, Santiago Abascal no será ni el primero ni el último. Porque hay una cosa impepinable, y eso no hay ningún tipo de debate. La experiencia profesional de Santiago Abascal fuera de la política es nula, residual, a excepción de un pequeño emprendimiento que intentó. No hay nada más. Y eso nadie lo puede negar. Pero no es el único. Me acuerdo en una conversación con un activista de izquierdas en el que dijo que Abascal era un vividor y que no vivía más allá de la política. Y que no tenía donde reclinar la cabeza más allá de las alfombras del poder. A lo que un servidor le preguntó: vale, pero Yone Belarra, ¿dónde puede ir más allá de la política? El silencio fue su respuesta. Lo mismo pasa. Y podríamos hacer una lista larga. Sí que es verdad que en los viejos partidos, que también los hay, a la vista están las investigaciones de las presuntas propiedades que tiene Miquel Iceta, una persona que tampoco se le conoce ningún tipo de experiencia previa a la política y que ha visto cómo su patrimonio ha subido como la espuma. Y eso pasa con muchos políticos, que viven mejor en política a vivir fuera. Y ese es el principal privilegio. Un servidor ya lo dijo en un artículo cuando los señores de Compromís criticaron el privilegio del Airbnb de Carlos Mazón. El mayor privilegio es ver cómo mejora tu vida gracias a estar en política. El día que tú ganes lo mismo estando en el sector privado que en política, ahí no habrá ningún tipo de privilegio. O incluso cuando pierdas dinero.
que ha habido casos. Ahí sí que estaremos hablando de un servicio público. Y por eso ahí es donde se habla que la política tiene que ser temporal. Porque a uno le tiene que compensar más trabajar en el sector privado que en la política. Y el gran problema que hay es que tenemos a gente como Santiago Abascal, que lleva desde que no tenía barba trabajando en política, pues porque si no trabajas en política, pues no tendría a lo mejor dinero para comprarse precisamente los mejores productos para esa barba tan cuidada que lleva. Permítanme ustedes esta broma. Y ese es el problema. Santiago Abascal, como digo, no es el único. Seguro que nos vamos a la bancada del PP y del PSOE y habrá muchos que tengan lo mismo. De hecho, Abascal viene del Partido Popular. Y el problema que hay es que en estos partidos nuevos, Podemos y Vox, disculpen ustedes, pues hay mucha gente que más allá, sobre todo en Podemos, en Vox sí que hay gente preparada, ¿no? A la vista está, pues ahora mismo, gente que ya no está, pues es gente que tiene una trayectoria, ¿no? Pero en Podemos ya ni les cuento. Creo que cuesta encontrar a gente con trayectoria profesional en ese partido. A lo mejor por eso así les va, ¿no? Y en esos nuevos partidos han demostrado en ocasiones ser peores que la vieja política y que han sido contaminados con los mismos vicios, incluso con cepas mucho más potentes. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado tiene la suya propia y el Senado de Alicante Plaza, como no podía ser de otro modo, también tiene la suya. Y tengo entre mis manos un libro casi recién salido del horno, que sirve mucho para no solo entender la derecha en sí, sino también la política, porque en ocasiones también es extrapolable. Y se trata de el título La derecha desnortada, publicada por Península y escrita, o mejor dicho, coordinada por Armando Cerolo. En este estudio de la pérdida de la esencia de la derecha moderada, de la derecha liberal, y que tiene cada día más tentaciones de ciertos rasgos autoritarios, como le pasa a Vox en esa bunkerización que parece pues un partido autoritario en lugar de un partido democrático. Y en este ensayo podremos ver y podremos leer opiniones de la talla de autores como Juan Fernández Miranda, David Jiménez Torres, Joseba Luzao o José Peláez, grandes conocedores de la derecha y representantes pues de esa intelectualidad que en ocasiones tanto hace falta en los partidos. Gente que piensa, gente que no necesita la política para vivir. A lo mejor por eso están escribiendo este libro, trabajando por su cuenta y teniendo una trayectoria profesional, y a lo mejor por eso no están en política. Ese es otro de los grandes problemas, no solo de Vox, sino del sistema político español. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un gran abrazo.